Responda. Sí. Bien. Buenas noches, querido hermano. Siempre es grato tener la oportunidad y el privilegio de exponer la palabra del Señor. Y hoy vamos a tener el tiempo de la palabra. Siempre es bueno entregar este tiempo al Señor para que Él sea nuestra guía a través de su Espíritu y Él haga con su palabra en nuestros corazones, ¿no? A todos los que podamos ponerle atención. Oremos, hermano. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces, Señor, y has hecho y harás. Padre bendito, te reconocemos como nuestro soberano Dios todopoderoso. Venimos ante ti, Señor, en esta noche para alabarte, bendecir tu nombre, como lo hemos hecho. Pero también, Señor, para ver qué tienes tú a través de tu palabra, Señor, para cada corazón. Bendice, Señor, este tiempo, que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, Señor, y bendice a cada hermano, hermana que se ha conectado. Te entregamos este tiempo en tus manos, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de nada, como lo mencionaba mi querido amigo y hermano José Miguel, pues todos estamos, ¿no?, pendientes. Sabemos, mañana tenemos este tiempo de elecciones en nuestro país y es un día importante, ¿no?, para el futuro de nuestro país, porque elegiremos a las personas quienes van a gobernarlo y quienes lo van a administrar. Si bien no es mi intención, digamos, entrar en los detalles y las características de esta elección, por supuesto que no. Pero en mi corazón, hermano, todo este tiempo, él busca y sabiduría para que al emitir mi voto, pues sea consecuente con mi identidad como hijo de Dios. Y ha sido un tiempo difícil porque todos sabemos que esto se ha puesto de una manera diferente a cualquier otra elección. Así que en ese afán, ¿no?, y en esta búsqueda, surgieron algunas preguntas como muchas otras, pero resumo unas dos, como que ¿cómo debe un cristiano, un hijo de Dios, participar en las elecciones para emitir su voto? ¿O cuál debe ser la actitud y la motivación para elegir? Porque como hijos de Dios y habitantes de este país tenemos que hacerlo y participar, eso es obvio. Y al final de mis reflexiones, hermanos, en la palabra de Dios, de manera doctrinal, teológica, histórica, surgió una palabra que direccionó mi posición para estar en paz con mi Señor y mis convicciones estén intactas. Y esa palabra es conciencia. Conciencia de la soberanía de Dios, de su justicia, o sea, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y el cumplimiento de su palabra. Dentro de ese marco, ¿no?, entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto? Y les voy a invitar que abran sus Biblias en Pedro, capítulo 3, vamos a leer del versículo 8 al 22. Primera Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 22, será el texto central para ver el mensaje de esta noche y lo hacemos de esta manera. Versículo 8, Primera Pedro, capítulo 3. Y titula, ¿no?, el mensaje de hoy titula Una buena conciencia, así como está en la perícopa de este texto. Sí, y ya los tienen, me siguen en la lectura. Es Pedro escribiendo a sus hermanos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien.
busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bien, tal vez un poquito larguito el texto, pero por la unidad del mensaje es necesario hacerlo así. Y es bueno siempre un poco de contexto. Y en el contexto dice, es Pedro escribiendo y animando a los hermanos en Cristo, dispersados, ¿no es cierto? Lo explica del empiezo de la carta, por el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y Asia, ¿no? Palabra que es también para nosotros, hermanos. Esto que Pedro escribía a los hermanos dispersados en estos lugares. Y podemos decir Santa Cruz, Bolivia, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios es así. Y dentro de este contexto, primero, Pablo les anima y le dice, reafirmándonos la esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estoy resumiendo un poco el contexto. Segundo, llamándonos a una vida santa. Tercero, estableciendo nuestra identidad en el pueblo de Dios y nuestra meta de anunciar las virtudes de nuestro Salvador. Cuarto, siguiendo las pisadas de nuestro Salvador. Quinto, nos da consejos para los esposos y sus deberes conyugales, ¿no? Y luego de todo eso, nos habla de tener una buena conciencia. Y esto tiene que ver con la conducta de la iglesia en relación con la sociedad que se desarrolla. Conciencia. Si bien podemos explicar la definición de conciencia, es conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación. Bien, vamos a desarrollar el texto de esta manera. Vamos a leer primero del versículo 8 al 12, ¿no es cierto? Ahí Pablo les dice, después de aconsejarles todo lo demás, finalmente, pues entonces, sed todos de un mismo sentir, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar, dice ahí,
su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien, busque la paz y síganla. Primer aspecto, para tener una buena conciencia, estar en paz con los de mi casa, con los de mi congregación, con los de mi entorno, con mi vecino, ¿no es cierto? Un mismo sentir, compasivo, amándose fraternalmente, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal, sino al contrario, bendiciendo. Esto, si está en esa orden, en esa línea, bueno, pues seguramente mi conciencia no va a ser afectada. Porque eso es lo que está aconsejando aquí Pedro. Uno, debemos tener en cuenta eso. Segundo aspecto, o sea, me refiero al primer aspecto, que si por motivo de discusiones de diferentes formas de pensar en cuanto a etcétera, se puede eludir alguno de estos consejos, no hay un mismo sentir en la familia o no están siendo compasivos, ¿no es cierto? No están siendo misericordiosos, amigables, entonces ahí vamos a tener que revisar nuestra conducta. Segundo aspecto, para tener una buena conciencia. Esto hay que saberlo. No todos van a ser buenitos, ¿no es cierto? Y aquí nos da un buen consejo, Pedro, para evitar confrontación entre el bien y el mal. Refrenar la lengua de mal y de hablar engaño. Clarín lo dice. Apartarse del mal y hacer el bien. Claramente, aquí nos establece la diferencia entre dos aspectos importantes que todo mundo conocemos, ¿no? El mal y el bien. Y en este tiempo, es bueno reflexionar sobre esto. Y el mal, vemos mañana y todo este tiempo que hemos pasado, etcétera, etcétera. El Hijo de Dios debe saber determinar bien cuáles son los dos estados, el mal y el bien, para tomar decisiones que estén en concordancia con la voluntad del Señor. El mal podemos enumerar, por ejemplo, ¿no? Idolatría es parte del mal, injusticia, abuso de poder, corrupción, robo, engaño, inmoralidad, ¿no? Ideologías de género, legalizaciones de agua, etcétera, etcétera. Ya toda la lista de la que se jacta cierto grupo de pregonar este tipo de cosas como si fueran buenas, ¿no es cierto? Y es importante determinarlas y decirles por su nombre, para empezar. Y el lado del bien, ¿no es cierto? Hacer el bien, podemos mencionar como el temor a Dios, ¿no? Buscar la justicia para el bien común, respeto a la vida, ¿no es cierto? Honestidad, santidad. Y bueno, pueden haber muchas otras cosas más que pueden llenar la lista de este lado del bien. Pero claramente está identificado el mal y el bien. Entonces, ya de ahí la palabra nos está direccionando a cómo nosotros debemos apegarnos, si bien al mal o al bien. Y clarito dice la palabra, apartarse del mal y hacer el bien, ¿no es cierto? Bien, pero el versículo 13 hace como una pregunta, ¿no? Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y puede ser así, pero, hay un pero ahí, a partir del 12, porque los ojos, del 14, perdón, más también dice, si alguna, vamos a leer eso, ¿no? Del versículo 14 al 17, ¿ya? Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino
santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Segunda parte, hagamos de cuenta que si aún ganaran los malos, hermanos, ¿no es cierto? Dice que no nos amedrentemos, ni tengamos miedo. Más bien, nos da el consejo sabio Pedro en el versículo 15. Santificad a Dios en nuestros corazones y estar siempre preparado. ¿Para qué? Para defender la esperanza que hay en nosotros, ¿no es cierto? Y haciendo esto, tendremos buena conciencia delante del Señor. El santificar a Dios en nuestros corazones, ¿qué implica? Bueno, apartar el lugar más importante en nuestro corazón para Dios, que su luz irradie todos los rincones de nuestro ser y estar preparados para que en cualquier momento, cuando nos pregunten por qué actuamos así, sepamos exponer nuestra esperanza que es en Cristo Jesús. Sencillo, ¿no? Y el versículo 17 nos dice que mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, que si la voluntad de Dios es que suframos un gobierno malo, ¿no es cierto? Hagámoslo pues haciendo el bien. Eso dice la palabra de Dios. Y el mayor bien, hermano, que yo he podido ver hasta este momento en mi vida, pues es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Y este ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo mismo. Y podemos ir avanzando. Veamos el versículo 18 al versículo 21 de acá del texto que estamos avanzando. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, y está entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Veamos por un momento, a ver, ¿en qué tiempo vivió nuestro Señor Jesucristo? Tiempo de dictadura, ¿no? Del Imperio Romano. Pero no solo eso, hermano. Era un tiempo de dictadura de lo falso, lo superficial, de lo religioso. Los encargados de edificar con sabiduría al pueblo habían corrompido sus corazones y en vez de buscar la santidad se habían convertido en políticos que hasta llegaron a gritar, ¿ah? No tenemos más rey que el César. Eso está en Juan 19:15. Con tal de conseguir sus propósitos, y uno de ellos era la muerte de nuestro Salvador. Pero para entender mejor el ejemplo que el Señor Jesucristo nos deja y poder introducirnos un poquito más, vamos por favor, les invito a leer al libro de Juan, capítulo 19, vamos a leer del versículo 10 al 16. Juan, capítulo 19,
del 10 al 16. Perdón. Mira. Dice así la palabra de Dios. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Lo tenían arrinconado a Pilato los judíos. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Conocemos bien la historia. Y esta parte es después que había sido ya azotado de tal manera que prácticamente él estaba desfigurado. ¿No es cierto? Nuestro Señor no se quejó. Era callado, ¿no es cierto? Él sufrió todo por amor a ti, a mí, a nosotros. Pero sí le respondió a Pilato. Y la pregunta de Pilato, la leímos, ¿no? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y la respuesta de Jesús quedó escrita en toda la dimensión del tiempo. Y el versículo 11, la parte de la respuesta le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Hermanos, es la soberanía de Dios que delega toda autoridad en la tierra y el cielo. Daniel 2:21, no lo busquen, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Por lo tanto, es Él también que pedirá cuenta de los hechos a los que tuvieron autoridad, y no solo política, porque si nosotros nos ponemos a pensar, todos tenemos un nivel de autoridad. El maestro tiene una autoridad sobre sus alumnos. El padre tiene una autoridad sobre su familia. La madre tiene autoridad sobre los hijos. Todos tenemos autoridad y en cierta manera también, por supuesto, todos los hijos de Dios tenemos una autoridad puesta a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos predicar el Evangelio. Y en Hebreos 4:13 dice la palabra de Dios, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, pase lo que pase, gobierne quien gobierne, debemos ejercer nuestra autoridad como hijos de Dios para predicar el Evangelio. Versículo 19 de Primera Pedro, volvemos a nuestro texto, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hermano, vuelvo a la escena donde está Jesucristo parado delante de Pilato. Y él le responde y le dice que su autoridad no sería dada si no fuera de arriba, ¿cierto?
esto es necesario aclarar que no está hablando de hombres, sino de autoridad del puesto. Por eso es que después él va a pedir cuentas a cada uno de los puestos en los cuales nosotros estamos actuando en esta tierra, ¿no es cierto? Pero era un tiempo donde había libertad, democracia, cuando estaba parado Jesucristo ahí. No, ¿no es cierto? Era un tiempo donde, más tal vez que ahora, era realmente un imperio el que gobernaba. Ahí no había, era lo que decía, era una dictadura del imperio romano, y como dijimos hace rato, incluso dictadura de un sistema satánico, hasta se podría decir, que se había incrustado en los corazones de los mismos sacerdotes, porque estos se habían alejado de tal manera en sus corazones de Dios, que lo que ellos más estaban preocupados por sus cargos políticos que otra cosa. No era un tiempo fácil, era un tiempo difícil, ¿no es cierto? Era un tiempo difícil, pero Jesucristo en su tiempo y en un tiempo de abuso de poder, predicó a los espíritus encarcelados. Es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Lucas 4:18, ¿cuántas veces lo hemos leído? Y él mismo Jesucristo lo abrió las Escrituras y lo leyó de esta manera. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19 de 1 Pedro 3 se refiere en cierta manera a eso, en el cual también fue y predicó, dice, a los espíritus encarcelados. Hoy, ¿cuánta gente está con sus espíritus encarcelados? Necesitan la palabra del Señor. Este mismo espíritu es el espíritu que el Señor nos ha dado a cada uno de los que hemos recibido como nuestro Salvador, a nuestro Creador, ¿no? Y esta predicación que el Señor Jesucristo lo hizo en ese tiempo para cumplirlo, sufrió de todo, al igual que Pablo para lo mismo, y muchos otros hermanos a través del tiempo, ¿no es cierto? El sufrimiento, hermano, produce obediencia a la palabra. Y sabemos, hermanos, que si confiamos en Él, Él no nos desampara y nos protege, ¿cierto? Entonces, gobierne quien gobierne, gane quien gane. La soberanía de Dios siempre está por encima de todo. Y nuestro mandato, nuestro ejemplo, es que en tiempos que el Señor decida, si es su voluntad, dice Pedro, pues nosotros padezcamos el sufrimiento para que seamos bienaventurados haciendo el bien, predicando el Evangelio. Y Él cumple su palabra. Su palabra es hermosísima y nos anima, nos da ánimo. Sus promesas son maravillosas. Si confiamos y tenemos la fe, ¿quién gane? Lo que dice el Salmo 34, del 4 al 9, es maravilloso. Y si tú crees esta palabra, pues que tu corazón sea gozoso al recibirlo, ¿no? Salmos 34, del 4 al 9. Si quieren, búsquenlo en sus Biblias y subrayenlo. Es una almohada espiritual, es una promesa hermosa. Y dice así el Salmos 34, del 4 al 9. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó
y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Wow, aleluya, gloria a Dios. ¿No? Entonces, nuestra posición como hijos de Dios frente a la coyuntura y a la histórica situación que estamos viviendo, etcétera, etcétera. La palabra de Dios está por delante para el Hijo de Dios. Es el que nos anima y nos da la sabiduría, nos aconseja para poder tomar nuestras decisiones en función a lo que está en ella, ¿no es cierto? Y para finalizar, el versículo 20 y 21 nos muestra una comparación que si en el diluvio solo 8 personas se salvaron, hermanos, hoy por el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando uno se arrepiente por fe y recibe al Señor Jesucristo, somos bautizados por su Espíritu Santo, ¿ya? Nos salva para la aspiración de una buena conciencia, dice el versículo 21, hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Y el versículo 22 otra vez refleja la soberanía de Dios. Pues Cristo está a la diestra de Dios y a él sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y esto lo podemos encontrar incluso en el Antiguo Testamento. David, un siervo conforme al corazón de Dios, que lo conocemos muy bien en su historia y su vida que ha tenido. Antes, poquito antesito de su muerte, él se dirige y se expresaba de esta soberanía en Primera Crónicas 29, del 11 al 13, de esta manera. Y decía, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y yo digo lo mismo y les animo a repetir conmigo. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Esta es una guía que el Señor nos pone en la palabra y hay muchas formas de cómo el Hijo de Dios puede acceder a la palabra de Dios para tener la sabiduría y saber cómo actuar y participar en este tipo de eventos como las elecciones de gobernantes para sus países, ¿no es cierto? Entonces, y claro, también se puede comentar y hablar sobre el perfil que debe tener un buen gobernante, ¿no? No la imagen precisamente, sino un perfil que es prácticamente algo parecido. Y el Hijo de Dios debe saber que el buen gobernante pues debe tener capacidad primero para gobernar, ¿no es cierto? Debe apegarse a la justicia, sí o sí, ¿ya? Eso implica independencia de poderes, de justicia, legislativo, ejecutivo, para tener para ser imparciales. Y también asesorarse y reunirse de gente honesta, buena, ¿no es cierto? Esas cosas nos ayudan a tomar decisiones, ¿no? Mañana nosotros tenemos esa obligación, esa responsabilidad.
emitiremos el voto. Cada cual tendrá ya su decisión en su corazón. Pero yo solamente les quiero decir, hermano, anhelo en el corazón que después de salir del centro de sufragio, tengas la conciencia hacia Dios en orden y salgas gozoso porque has sabido elegir bien conforme a la sabiduría de Dios. Te has apartado del mal y has seguido el bien, sin intención de torcer el brazo de Dios, haciendo cálculos matemáticos, etcétera, sino conforme lo que dice la palabra de Dios, con un propósito de darle gloria a nuestro Señor a través de la predicación del Evangelio, sea cual fuere el resultado. Él es soberano. Así que les animo en el Señor. Dios nos bendiga con sabiduría, hermano, y nos dé fortaleza y firmeza para hacer su voluntad. Así que ese es el mensaje por el cual podemos ahora decirle gracias al Señor, ¿no? Y yo les pido por favor una oración para finalizar este tiempo. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú conoces todas las cosas, Señor, y eres soberano conforme lo dice. Qué hermosa es tu